Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles, le han hecho una pregunta cuando Carlos Mesas estaba en Argentina. Le hicieron una pregunta relacionada al gobierno de Evo Morales, que te parecerá muy interesante lo que fue la respuesta. Vamos a ver este video y a escucharlo. Muy bien, buenas tardes, antes que nada, Radio Fuego le habla acá en este lado, el lado izquierdo suyo, doctor Carlos Mesa, acá. Levanto la cámara para que me vea. Le saluda Oliver Funes. Hay muchas las luces, ¿no? Bueno, doctor, darle la bienvenida a usted y a toda la comitiva. La pregunta es la siguiente: ¿qué se siente haber dejado el gobierno en el año 2005? Porque, si más no recordamos, usted le invitó al señor Evo Morales a que conozca las reglas del país. Hoy por hoy, el país, según su criterio, ¿cómo está conducido por el actual presidente? Y cuando usted llegue a ser gobierno en esas elecciones, ¿qué propuestas tiene para que el país siga con ese desarrollo que se ha visto actualmente? Gracias. Llevamos 13 años de gobierno del presidente Morales y yo creo que hay que hacer una evaluación en dos sentidos. La primera, ¿qué representó la llegada al gobierno de Evo Morales el año 2006, el 22 de enero del año 2006? Representó algo muy importante, el que un indígena llegara al gobierno con el 53% del voto popular. Eso quería decir que el país quería un cambio y una transformación, y sobre todo quería que quienes, el 40% de los bolivianos, según el censo del 2012, se sienten indígenas, sienten que son parte de la cultura indígena porque hablan su lengua, porque tienen su cultura, porque tienen su color de piel, estuvieran representados por alguien que tuviera esas mismas características, y habíamos tenido que esperar nada más y nada menos que 180 años para que eso ocurriera. Eso marcó un paso positivo porque cerró el proceso de 1952. La revolución de 1952 inicia un camino de democratización que el presidente Morales culmina, porque es el primer presidente indígena que te permite hacerte sentir orgulloso como quechua, como aymara, como guaraní, de ser boliviano. Eso ha reafirmado el orgullo de la bolivianidad para muchas personas que habían sido discriminadas en el pasado. Eso ha acelerado la movilidad social, eso ha permitido que haya un movimiento en el que no haya la posibilidad de que te discriminen porque tu color de piel es más cobrizo, porque tu lengua en castellano es más complicada que otra. Eso ha sido superado. Se ha hecho una propuesta histórica que incluyó la idea de la plurinacionalidad, que es lo que acabo de decir, el reconocimiento de las diferencias. Y además el presidente tuvo un momento de mucha suerte, porque en política puedes tener buena suerte o mala suerte, y puedes usar bien tu buena suerte y bien tu mala suerte o mal tu mala suerte. ¿Por qué digo buena suerte? Porque le tocó el momento de mayor incremento, de mayor crecimiento de los precios internacionales de las materias primas. Eso le permitió al presidente Morales ingresos extraordinariamente importantes por hidrocarburos, por minerales, por agroindustria. Y en esto yo quiero hacer un apunte. Cuando yo ocupé la presidencia en julio del año 2004, convoqué al primer referéndum democrático de la historia del país. Yo quiero recordarles que la reforma constitucional que yo hice incorporó dos instituciones democráticas fundamentales. El referéndum, que no existía en constituciones anteriores, eso fue aporte de nuestra constitución, la del 2004, y la Asamblea Constituyente. Es decir, que por primera vez en nuestra historia democráticamente los bolivianos y bolivianas elegidos para reformar o cambiar la Constitución lo fueran por voto popular. Esas dos instituciones fueron fundamentales en el gobierno de Morales. Pero el primer referéndum constitucional que yo convoqué fue para cambiar los hidrocarburos y su funcionamiento. ¿Qué aprobó ese referéndum?
Uno, la recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo. Es decir, en el momento en que sale de la tierra el petróleo o el gas, el Estado boliviano es el propietario de ello gracias al referéndum y eso le permite definir precios, comercializar, etc. La segunda cuestión, la refundación de YPFB, que aplicó el presidente Morales, y la tercera cuestión, el incremento de los impuestos a las empresas productoras de hidrocarburos. Esos tres aspectos que son aprobados en el referéndum del 2004 se aplican en la ley de hidrocarburos y en la llamada nacionalización. ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, hago esta pausa para dar este comentario. Entonces, todo lo que está comentando Carlos Mesa nos da a entender que todo o gran parte de lo que está ocurriendo con esta supuesta mejora en el gobierno de Evo Morales ha sido algo no exclusivo de su gobierno, que no estamos hablando de que si Evo Morales entra en el poder, cuando entró en el poder ya todo mágicamente se compuso. No, quiere decir que hay un proceso detrás, que gobiernos anteriores, o seamos más específicos, que el gobierno de Carlos Mesa dio pie a hacerle un gran favor al gobierno de Evo Morales. Es decir, que hubieron características que le ayudó al gobierno de Evo Morales. Por lo tanto, estaría equivocado afirmar que cuando Evo entró al poder de manera mágica, ya se solucionó los problemas del país. Y que todo lo que hizo el gobierno anterior o los gobiernos anteriores estuvieron mal. Que es lo que suelen decir los masistas. Que antes de Evo era un país indigno, sin soberanía y demás chorradas que suelen decir. Porque creen que Evo Morales es un mesías. Y piensan, y es porque el gobierno así les ha inculcado esa tonta idea, de que si Evo Morales no está ahí en el poder, Bolivia volverá al pasado. Bolivia de pronto se va a derrumbar. Y no es así. No es así. Primero hay una mentira que suelen decir siempre, que todo lo que ocurrió antes del gobierno de Evo Morales estuvo mal. Aquí Carlos Mesa comenta dos puntos que es que va en contra de lo que afirman los masistas y el gobierno de Evo Morales. Que gracias a dos intervenciones de él, uno, estableciendo lo que es que se puede hacer un referéndum, y dos, el Tribunal Electoral, por esos medios ahora Bolivia gozó de una mejor democracia, que hoy por hoy ya no es tan buena, y que también durante su gobierno se dieron dos situaciones en las cuales han apoyado, o el gobierno del MAS se ha apoyado para poder tener esta supuesta nacionalización, y ayudó a la bonanza económica en Bolivia. Sigamos escuchando. ¿Han habido cosas positivas en el gobierno del presidente Morales? Por supuesto que sí. Sería una tontería de mi parte inventarme ahora que soy candidato a la presidencia de Bolivia y decir todo lo que se hizo antes de mí estuvo mal. Y eso es lo que suele decir el gobierno, actualmente el gobierno de Evo Morales. Que cuando Evo se vaya volverán los vendepatrias, que el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y demás tonterías que suelen decir. Pero también sería inconsecuente decir, bueno, si todo lo que se hizo estuvo bien porque usted es candidato. Porque el proceso político que el presidente Morales representa se ha agotado. Quienes lo acompañan no son las personas ideales, se han producido hechos muy significativos de corrupción, el programa político se ha distorsionado y algo que es muy grave, en mi opinión. El presidente puede tener méritos, sin ninguna duda, pero nadie, ninguna persona, representa todos los valores de la revolución, del cambio, de la transformación, de modo tal que si esa persona desaparece, el país se queda huérfano. ¿Eso qué querría decir?
querría decir que los bolivianos no somos capaces como colectividad de construir una sociedad mejor. Yo creo en algo, creo no en personas imprescindibles, no hay personas imprescindibles, yo por supuesto que no soy una persona imprescindible, lo que hay son causas imprescindibles. Y algo muy importante, el exceso de poder acaba emborrachándote. Este es un problema. El presidente tiene que entender que la renovación política es un imperativo para evitar que te apoltrones en el poder, que te guste demasiado el uso del poder y que te olvides de aquellas cosas por las que habías luchado. El presidente controla el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral. Y eso no es democrático. Nuestro sistema judicial está hundido. No es que antes fuera una gran maravilla, pero ahora tiene tres elementos terribles. Tienes que ser pro-masista, tienes un nivel de corrupción muy alto y no tienes una gran capacidad profesional. Es decir, hay cosas urgentes que hay que cambiar. Hay que cambiar un modelo que está agotado, que está muy penetrado por la corrupción, que tiene un conjunto de colaboradores que no le hacen ningún beneficio al presidente y una personalización que no es saludable para el país. Bien, esa es la respuesta a la pregunta que dio Carlos Mesa. ¿Qué opinas tú? ¿Está en lo correcto? ¿Está equivocado? Por favor, déjame en la caja de comentarios tu opinión. Yo ya di la mía. Muchas gracias por ver este video. Un cordial saludo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.